Muchas gracias. Nuevamente sean todos bienvenidos, todos ustedes que están en este lugar y también los que nos están viendo de diferentes lugares. Gracias a los jóvenes del grupo de alabanza del día de hoy que nos están ayudando y que el Señor les bendiga a todos muy ricamente. Queremos continuar con la conversación que tuvo Jesucristo con la mujer samaritana que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 4. El domingo pasado vimos el inicio de esta plática que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Hoy queremos ver el capítulo 4, versículos 15 al 26, pero principalmente los versículos 23 y 24, allí del Evangelio de Juan capítulo 4, donde dice Jesucristo en Juan 4, 23 y 24, pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Por qué Jesucristo dice esto? Eso es lo que queremos ver hoy. ¿Qué lo llevó a decir esto? El tema de hoy es la adoración. Lo que importa es la actitud. Y vamos a ver que no importa dónde adoramos, importa cómo el ser humano adora. El domingo pasado vimos que Jesucristo fue de Judea a Samaria. Era la hora del mediodía, tenía calor y estuvo en un lugar donde era el pozo de Jacob del Antiguo Testamento. Vimos unos textos del Antiguo Testamento. De ese lugar que pertenecía al estado de Samaria, y llega una mujer y Jesús le pide agua. La mujer queda totalmente sorprendida porque los judíos no tenían ningún trato con los samaritanos. Eso lo explicamos o el porqué el domingo pasado. Y allí Jesucristo empieza a hablar con la mujer y le dice que Él le quiere dar agua viva. Y si alguien toma del agua que Jesús da, se transforma en una corriente interna para vida eterna. La mujer solo pensaba en algo terrenal, literal, no está pensando en algo espiritual. Por eso es que la mujer sigue pensando en términos físicos. Y en Juan 4:15 la mujer dice, Señor, dame de esa agua. O sea, Jesús le ofrece agua espiritual y ella dice, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. O sea que la mujer seguía pensando en lo terrenal, en lo físico, en lo material. Y Jesucristo le lleva la conversación al plano espiritual, que era el objetivo que tenía nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Jesucristo le dice a la mujer, dando un giro total a la conversación, un giro de 180 grados. Y el Señor Jesucristo dice en Juan 4:16, ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. Y eso fue como un golpe en el estómago a la mujer. Eso la dejó paralizada, porque la mujer no podía entender cómo alguien que ella no conocía le haga esta pregunta. Porque la mujer responde, no tengo esposo, Juan 4:17. Y Jesús dice, bien has dicho, no tienes esposo. Has tenido 5 hombres y ahora tienes el sexto, que tampoco es tu esposo. Y nos preguntamos por qué Jesús habla de esto. ¿Por qué Jesús le menciona esto a esta mujer que en 2 segundos, la mujer al escuchar esto, seguramente se le pasó por su mente la película de su vida de la inmoralidad de ella? Y Jesús la confronta directamente diciéndole, trae a tu esposo. Y ella tiene que reconocer que está viviendo con alguien que es su amante y no su esposo. O sea, está conviviendo con alguien y es el sexto hombre. Como para que esta mujer se diera cuenta lo que le dijo Cristo en los versículos anteriores. El ser humano puede tener muchas intenciones de calmar su sed interna que todo ser humano tiene, como vimos el domingo pasado. Y esta mujer quería calmar la sed interna con hombres. Y convive con uno, como él no la pudo satisfacer, se trae al segundo.
Como tampoco le funcionó, no quedó satisfecha, trae al tercero. Como el tercer hombre tampoco la puede satisfacer, trae el cuarto. Y así hasta llegar ahora, ¿a qué número? A 6 hombres. Y ninguno la pudo satisfacer. Y entonces, ¿por qué Jesús le muestra esto? ¿Por qué Jesús le dice, ve y trae a tu esposo? Muy sencillo. Hay que confrontar el pecado de uno para poder adorar a Dios. Muy sencillo. Esta mujer no podía adorar a Dios porque tenía una vida inmoral. Entonces Jesús la confronta para que ella se dé cuenta de la verdadera necesidad y que ella tenía que arreglar su vida primero para poder adorar a Dios como Dios quería. Y claro, esta mujer podía seguir hablando de religión todo lo que quisiera, porque la mujer habla de religión en los versos anteriores, luego vamos a ver que ella sigue discutiendo con temas de religión, pero Jesús la quiere confrontar a una necesidad interna, a que ella se mire como está adentro, para que se diera cuenta que si ella quería beber del agua que el Señor Jesucristo le ofrecía, ella tenía que darse cuenta que tenía sed del Señor. Y así sucede generalmente con todo ser humano. Toda conversión a Cristo es precedida por una crisis de alguien, por un problema, por una muerte de un familiar, por un accidente, o porque alguien reconoce lo mal que está y dice no tengo escapatoria, tengo que aceptar a Jesús. Reconoce su pecado. Las personas aceptan a Cristo reconociendo un problema, una crisis o un pecado que tienen. Y el Señor lleva a esta mujer a reconocer que está mal. Y la mujer se da cuenta. Le pasó su vida en un segundo por su mente. Y se da cuenta que ella necesita algo. Por eso, la mujer dice en el verso 19, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta, Juan 4, 19. ¿Por qué dice eso? Porque la mujer se da cuenta que hay algo que ella tiene que hacer. Y le hace esa declaración a Jesús, me parece que tú eres profeta. Ahora, cuando nosotros leemos hoy esto, podemos pensar que aquí ella está hablando de profetas del Antiguo Testamento. Y no es así. Como les dije el domingo pasado, los samaritanos no leían el Antiguo Testamento, ni los libros de historia, los salmos, proverbios, ni los libros de profecía. Ellos creían solamente en los 5 primeros libros de la Biblia. Y eso es lo que los samaritanos solo usaban. Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Muy bien. Eso era lo que los samaritanos usaban, no usaban más. Entonces cuando ella dice, me parece que tú eres profeta, ¿a qué se refiere? Se refiere a un texto que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Cuando Moisés dice, Dios levantará un profeta entre ustedes. A eso se refiere esta mujer cuando ella dice, me parece que tú eres aquel que Moisés había dicho que iba a venir. Y entonces dice ella en el versículo 20, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, le dice a Jesús, los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. La mujer se da cuenta que estaba mal en su vida porque tenía una vida inmoral. Y entonces ella quiere arreglar su situación y entonces empieza a hablar con Jesús y le dice, ¿dónde tengo que ir? ¿A qué lugar? A ofrecer un sacrificio a Jehová. ¿A qué monte o a qué montaña? ¿A Jerusalén, donde está la montaña Sión? ¿O aquí en Samaria? Ella estaba ahí en la montaña Gerizim, se llamaba. Y esa montaña que usaban los samaritanos donde ir a adorar, ustedes pueden encontrar una referencia en Deuteronomio capítulo 11. Allí se habla de que cuando Moisés iba a entrar a la tierra prometida, le dijo al pueblo, tienen que bendecir esa montaña. Ustedes pueden leer en sus casas Deuteronomio 11. Y eso tomaban los samaritanos como que esa era la montaña de Dios, el lugar de Dios donde adorar. Recuerden, ellos no usaban otros libros del Antiguo Testamento.
solo los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos no leían y no creían que Dios le dijo a David que había que hacer un templo, ¿dónde? Jerusalén. Para ellos la montaña Gerizim era la montaña de Dios. Y tergiversaban las historias de la Biblia. Por ejemplo, ellos decían que allí Abraham quiso matar a Isaac y otras cosas más que ellos decían que era en esa montaña en Samaria, lo cual no es real, no era allí, era en el monte Sión. Y entonces es interesante que esta mujer, sabiendo que es una mujer pecadora, inmoral, ahora está preocupada porque quiere arreglar sus cuentas con Jehová y ofrecer un sacrificio y quiere saber dónde debe hacerlo. Allí en el monte Gerizim o como dicen los judíos, en Jerusalén. Por eso le pregunta aquí a Jesús, ¿dónde debe ser esto? Versículo 20. Nuestros antepasados decían que aquí, en el monte Gerizim, en Samaria. Pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. ¿Dónde? Esa era su base allí para adorar. Los samaritanos glorificaban esa montaña Gerizim. Ella reconoce su pecaminosidad y quiere ofrecer un sacrificio a Dios. Y entonces Jesucristo le responde en el verso 21 de Juan 4. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. O sea que Jesucristo sencillamente le está diciendo, ni acá ni allá. Se acerca la hora. Yo voy a morir, voy a resucitar y ya no va a interesar buscar un lugar para adorar o que el ser humano se conecte con Dios. No será necesario ir al monte Gerizim en Samaria o ir al monte de Jerusalén, allí en Judá, o ir a la avenida Bolívar 33 calles para encontrarme con Dios. Llegará la hora, dice Jesús, donde el que me busca me va a encontrar, esté en su casa, debajo de un árbol, dentro de su vehículo, en una plaza, en un templo, donde sea, me va a poder encontrar a aquella persona. Eso es lo que está diciendo Jesús. La mujer obviamente queda totalmente desconcertada ante esta afirmación de nuestro Señor Jesucristo, quien aclara de que el verdadero culto o el verdadero adorador o el que adora a Dios no precisa encontrar a Dios en un lugar específico y a una hora específica. Uno lo puede encontrar y adorarle en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier día de la semana. Y hoy cuando termine el culto, en este culto que tenemos, que va a terminar en media hora, usted no tiene por qué esperar 7 días para volver a encontrarse con Dios y adorarle en este lugar. O usted donde nos está mirando, usted va a poder encontrar a Dios a la tarde, mañana, pasado, donde usted esté, torteando tortillas, lavando vehículos, en su oficina, en su dormitorio, donde usted quiera, puede encontrar a nuestro Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor. En cualquier lugar, el verdadero adorador lo puede encontrar al Señor. Y por eso, y Jesús dice en el verso 22, ahora ustedes adoran, los samaritanos adoran lo que no conocen. Nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Yo vengo de los judíos, dice Jesús. El pueblo de Israel, de ahí viene la salvación. O sea que Jesús le está diciendo en honor a la verdad, ustedes adoran lo que no tienen ni idea. ¿Y cuánta gente hoy, sinceramente, adora lo que no conoce? Y temo que muchos cristianos adoran lo que no conocen. Esta mujer era sincera en este momento, pero estaba sinceramente equivocada, como pueden estar muchas personas también. Y el Señor Jesús nos quiere enseñar cómo adorar. Y por eso el Señor Jesús le hace esta afirmación ahora en el verso 23. Se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto o adorarán
al Padre en espíritu y en verdad. Y allí espíritu no es el Espíritu Santo, no está con mayúscula, es nuestro espíritu. ¿Ok? El ser humano tiene espíritu, alma y la tienda, lo que se ve, el cuerpo. ¿Ok? Cuando una persona se convierte a Cristo, Dios imparte vida espiritual, por eso la persona puede ir al cielo. El espíritu tiene vida, pero no es el espíritu nuestro, el Espíritu Santo, es el espíritu, es una parte interna de nosotros la que tiene vida espiritual, vida eterna. Y a eso se refiere el Señor aquí cuando dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso, no es dónde adoramos, es cómo adoramos. Es la actitud lo que importa. Por eso, el Señor Jesucristo sigue explicando. ¿Y por qué es la actitud lo más importante? El Señor explica esto en el verso 24 de Juan 4. Porque Dios es espíritu. Él no tiene nariz. Por eso, ¿cómo le voy a ofrecer a un espíritu una adoración con incienso y olores si no tiene nariz? ¿Cómo le voy a ofrecer hoy un sacrificio de un animal muerto para que un espíritu coma? No puede. Entonces, ¿cómo lo tengo que adorar a ese espíritu que está en todas partes? Como es omnipresente, puedo adorarle debajo del árbol de mi casa, o en el baño, o en un templo. ¿Cómo? El Señor dice que nuestra adoración debe ser congruente al objeto que se adora. Como Él es espíritu, lo tengo que adorar internamente, en mi espíritu. Y en verdad también. ¿Qué está diciendo el Señor? Brevemente, pensemos qué es adorar. ¿Qué es adorar? Cuando vemos en la Biblia, obviamente que esto es un tema amplio, pero la palabra o el verbo adorar, proskuneo en griego, se traduce adorar, rendición o rendirse o postrarse de adentro. Porque yo puedo arrodillarme y postrarme ante Dios, pero mi espíritu puede estar parado. ¿Ok? Entonces es en espíritu, porque la adoración debe ser interna. Tiene su origen adentro. Y en verdad, adorar es postrarnos ante Dios, de adentro, rendirnos. Y lo expresamos con obediencia a Dios. Lo expresamos con cánticos, lo podemos expresar con un servicio, que lo hagamos bien. Lo podemos expresar con expresiones de gozo, con un aplauso, con un aleluya, con un amén, con una ofrenda, o con lectura de la Biblia, o una oración. Hay muchas expresiones de la adoración que muestran que estoy rendido a Dios. Pero esa es la idea, que adorar es un corazón rendido, humillado, quebrado ante Dios. Eso es adoración. Y para eso no preciso un templo, no preciso un instrumento, no preciso un programa, no preciso un culto, no preciso un salón. Lo puedo hacer donde estoy, porque es de adentro, es espiritual. Cuando hacemos el culto, claro, ponemos, por ejemplo, música, instrumentos y el ambiente. Queremos que eso nos ayude a adorar. Pero ¿qué pasa si no tuviéramos instrumentos? O si hoy se fue la luz, el motor de emergencia tampoco funciona. ¿Qué pasa si los jóvenes que hoy vinieron a cantar, después de haber practicado esta anoche, todos se enferman de COVID? Y no soy en esto profeta, tranquilos, aunque hay muchos hermanos con COVID que hay que orar por hermanos de la iglesia, muchos andamos medios engripados. ¿Qué pasa si todos ellos se hubiesen enfermado y ninguno apareció esta mañana? Y no aparecieron los sonidistas, los de multimedia, todos enfermos. ¿Usted qué va a hacer cuando viene?
¿Qué vamos a hacer? Ya no podemos alabar a Dios, ya se arruinó todo. No, podemos encontrar a Dios con nuestro espíritu y podemos buscarlo. Y Él ha dicho, el que me busca me encuentra. Y podemos adorarle. Lo que hacemos aquí es que estas cosas, estos elementos nos ayuden a que nuestro espíritu se encuentre con Dios. ¿Por qué? Porque Dios busca una adoración interna, pero que sea sincera. Por eso dice, en espíritu y en verdad, no hipócrita, no falsa. Como en la época de Jesús, que Jesús le dijo a los fariseos, tomando un texto del Antiguo Testamento de Isaías, este pueblo de labios me adora, pero el corazón, lejos de mí. Pero hacían todo lo que había que hacer para adorar. Los inciensos y los sacrificios y las sotanas, los fariseos cumplían con todo. Porque se puede cumplir con todas las formas y el corazón lejos. Usted puede venir al culto y el hermano dice levantemos las manos y usted levanta las manos. Y dice aplaudamos y usted aplaude. Y dice cantemos y usted canta. Y quizás su corazón no encontró a Dios. Eso es una adoración falsa. Por eso adorar como Dios quiere es trabajo, porque uno se tiene que concentrar en Dios. Es difícil. Venimos cargados de problemas y situaciones difíciles. Por eso los que estamos aquí, los 3 cultos a la mañana, qué lindo, ¿no? Porque podemos olvidarnos un poco de los problemas y buscar al Señor toda la mañana, ¿no? Pero el que viene del trabajo, de las clases y los problemas y busca al Señor, tiene que hacer un esfuerzo para encontrarse con Dios. Pero lo va a encontrar, porque Él dijo, el que me busca me encuentra, ¿no? Pero es una adoración interna, de adentro. Pero noten que Jesús le dice eso a la samaritana, pero primero la confrontó con el pecado. Porque si usted tiene una mala vida, usted adora lo que no sabe, como la samaritana. Ella se puso a discutir de la iglesia y de religión, ¿se dieron cuenta? Hay que adorar aquí o allá. Jesús no le estaba hablando de eso. Le dijo, tráeme tu marido, quiero que confrontes tu problema. Después me vas a adorar. Así es con nosotros. Tenemos que confrontarnos con nuestra vida. Y luego, ya cuando eso se arregla, podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. En el Antiguo Testamento, la adoración era ritualista, ceremonial, llena de olores, inciensos, sacrificios, sotanas, campanas, sal, togas. Pero todo eso se puede hacer con un corazón lejos de Dios. Por eso a mí no me gustan mucho las reuniones ceremoniales, como muchas iglesias tienen, o religiones. Porque cumplen con toda la vestimenta y las togas y los olores y los inciensos y todo, pero el corazón lejos. El Señor quiere que nuestro espíritu se conecte con Él. Y claro, que lo que hagamos en expresiones sea congruente con lo que siente nuestro corazón. El espíritu es esa parte interna. La adoración debe brotar de adentro de nosotros. Y por eso, como Dios es espíritu, no está limitada a un lugar. Usted puede ir esta tarde a su casa y esta tarde o allí en su cuarto que usted renta o en su casa, o mañana quizás no puede dormir bien a la mañana, porque a veces el Señor nos despierta temprano para orar. Sea sensible, ¿ok? Usted quizás mañana el Señor lo despierta, porque usted hoy no comió mucho a la noche y se pregunta mañana a las 4 de la mañana, ¿por qué ya me despierto y quiero dormir? El Señor le está diciendo, levántate, quiero estar contigo. Así como el Señor le dijo a la samaritana, dame de beber agua física, el Señor nos dice a nosotros, quiero beber de ti espiritualmente, quiero que satisfagas mi corazón. Y entonces usted se levanta y quizás usted tiene su mejor tiempo con Dios de la semana. Quizás mejor que en un culto, porque usted se conectó con el Señor en espíritu, en cualquier lugar, y en verdad, con honestidad. Y qué lindo que el Señor le dice a la mujer, el Padre tales adoradores busca.
Qué lindo, ¿no? Dios es espíritu. Versículo 23. Dios quiere que así seamos los que le adoramos. Y qué lindo que luego, que la mujer confrontó su pecado. Quizás platicó muchas cosas más que Juan no registra. En el verso 25 dice, yo sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Y Jesús le dice en el verso 26, yo soy. Y luego la historia es que la mujer llama a otra gente y muchos se convierten en Samaria. Miren qué linda historia. El Señor busca adoradores. Y eso no tiene límites de espacio o de tiempo. Es una actitud del corazón. Y siempre podemos mejorar cómo lo hacemos. Siempre. Eso es lo lindo. Podemos ir mejorando. La adoración puede ser pública, como aquí en un culto, o puede ser privada. Lo ideal es que lo que venimos a hacer un domingo sea el resultado de nuestra relación con el Señor en la semana. ¿Sí? Sea el resultado de nuestra relación en la semana. Y claro, el diablo no quiere eso. El diablo se opone. Recuérdelo. El diablo se opone. Es comunión con Dios. Es una actitud de la vida. Donde nos encontremos. Adoramos a Dios. Obviamente, con nuestra forma de ser, de hablar, de reacciones, etc. Y los domingos que venimos juntos, le expresamos a Dios lo que sentimos. Meditando en esto esta semana, dije, qué interesante, ¿no? ¿Cuántas veces he caído en la trampa de concentrar la adoración a formas, o a programas, o a ciertos instrumentos? Y uno se olvida de la persona de Dios. Y lo más importante es la persona, el objeto de adoración, que es Dios. Más allá si logramos tener una guitarra que suene bien o no, y queremos que todo suene bien, obviamente, pero más allá es Dios, más importante que las formas, porque Dios es espíritu. Entonces Dios nos llama a todos, porque Él sigue buscando, y que nos encuentre, que le encuentre usted un adorador. A ti que estás viendo este programa, que Dios te encuentre como un adorador. Donde estés, puedes encontrar a Dios. Hoy, mañana, donde sea. Cuando tu espíritu busca a Dios, lo va a encontrar. Porque la adoración es de adentro. Y lo que hacemos con las expresiones de cánticos, aplausos, etcétera, que sea solo un resultado de nuestro interior. Pero claro, puede haber algo interno que me impida adorarle. La mujer tenía una vida inmoral, tuvo que arreglar su vida primero. Puede haber que en alguno de nosotros haya algo interno que está impidiendo que me encuentre con Dios. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su vida? Quiero pedirle que incline su rostro. Y creo que este es un buen momento para preguntarle si alguien quiere o si usted quiere aceptar a Jesús y no lo tiene en su corazón. Y levante su mano. ¿Hay alguien que quiere aceptar a Cristo en el corazón o reconciliarse con el Señor? La samaritana tuvo que reconocer su pecado para encontrar al Señor. Nosotros igual. ¿Hay alguien que quiere tomar esta decisión de reconciliarse con el Señor o aceptar al Señor? Levante su mano. Muy bien, oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, por la vida. Te damos gracias porque tú nos amas. Gracias, Señor, porque tu palabra es tan hermosa que a pesar de que nos confronta o nos damos cuenta de ciertas cosas, tú sigues dándonos oportunidades para acercarnos a ti, como lo hiciste con esta mujer, que un día normal y corriente que ella iba a buscar agua, hubo un cambio en su vida y te encontró a ti, el Salvador. Señor, ayúdanos a aprender a adorarte. Ayúdanos a aprender cómo hacerlo. Que no importa lo externo o el lugar, importa cómo nos acercamos a ti. Y pone en nuestro corazón siempre ese deseo de vivir quebrantados, humillados, postrados ante tu presencia.
reconociendo quién eres tú y quiénes somos nosotros. Vasos de barro, seres humanos, que por la gracia tuya te podemos conocer y tenemos vida eterna. Señor, bendice a tu pueblo que está aquí en este auditorio esta mañana y a todos los que nos están viendo. Oramos por muchos hermanos que conocemos que están enfermos, con COVID o con estados gripales fuertes. Oramos por otros que tienen otras situaciones difíciles, que tú, Señor, les ayudes y les bendigas. Padre Santo, gracias por todo. Te adoramos, te exaltamos y bendecimos. Y bendice a todo tu pueblo que está aquí. En el nombre de Jesús. Amén y amén.